no nada más un poco molesto para uno, sino también para ustedes. Eh, Ustedes díganme, ¿podemos suspender la sesión de hoy? Entiendo que puede no escucharse muy bien lo que vamos a ver de la clase, o pues nos animamos y a pesar de, pues, de este ruido, tratamos de exponer algo, o como les digo, lo dejamos para mañana. Miren, de repente baja, pero de repente le suben y pues es muy latoso. Hace ratito en la clase anterior, pues de plano no se pudo. Ya fui a ver pues cuánto tiempo más van a estar trabajando así. Me dicen que alrededor de 1 hora, pero pues eso me dijeron hace 2. Entonces, pues yo pienso que se va a prolongar lo que están haciendo allí. Miren, ahorita ya está tranquilo, pero luego otra vez comienza, ¿no? Sin previo aviso. Digan. Como usted lo crea conveniente. Inge. Como usted vea, Inge, como usted vea. Bueno, miren, ya se calma, de repente calma y se ve que van a trasladar a otro lugar, pero pues de repente como que regresan y parece que estuvieran aquí juntito en nuestro muro, ¿no? Pero no, porque ya bajó hace ratito, era más intolerable hace ratito. Vamos a ver, y si de plano díganme por favor, no, sabe que no se escucha nada o no se entiende, pues ya lo suspendemos y lo terminamos a ver mañana. Estoy muy interesado en que terminemos este tema para que podamos abordar la ductilidad, o sea, ya como aspecto normativo de cumplimiento para la ductilidad 2, 3 o 4. Entonces, esto es lo que necesito, por así que esto sí me urge terminarlo. Vamos a ver, les digo, si de plano arrecia el ruido, pues entonces suspendemos la sesión. Miren, ayer hablábamos de pues los daños que ocasionan los sismos y que podamos identificar pues aquellos daños que son estructurales y ocasionados por un evento sísmico, de los que también pueden ser estructurales, pero que han sido ocasionados por el deterioro, por la falta de mantenimiento, por intervenciones erróneas, ¿no?, en toda la vida útil de una construcción. Entonces, ¿cómo identificar aquellos elementos estructurales que pueden ser más vulnerables o el daño puede ser más severo y causar o desencadenar la falla estructural? Porque, como ustedes vieron en las fotos anteriores, había algunas fallas, algunos problemas estructurales que estaban muy localizados, ¿verdad? Eran como una falla local, por ejemplo, el del pandeo, ¿no? El arrastramiento, el pandeo en el arrastramiento, pues era una falla local, una falla en el arrastramiento. Aquel otro en lo de los nudos, pues una falla en el nudo, ¿verdad? Por ejemplo, a que la estructura estuviera inclinado, a que todos los muros de la parte superior se hubieran colapsado y caído sobre la planta baja. Entonces, esa serie de problemas, pues esa serie de daños estructurales, pues aún pueden ser todavía diferenciados, ¿no? Esos que son locales a los que son totalmente global y que ponen en riesgo la estructura. Entonces, los elementos estructurales, si quisiéramos visualizar su importancia ante un daño o ante un posible daño, sería de esta manera, ¿verdad? Tenemos aquí representado a la derecha dos flechas, una en color verde, una en color rojo, que hacia la parte del centro se torna un tanto amarilla. Esto es más o menos para tratar de ilustrar la idea de un semáforo, ¿no? Un semáforo cuando está en rojo, pues significa que debemos detenernos, que debemos hacer un alto, esperar a que pasen vehículos, ¿no? O si somos peatones, los vehículos, somos los conductores, a lo mejor van a pasar los peatones, ¿no? Y por eso tenemos la luz roja. Y luego la amarilla, que pues es, o ámbar, que pues es una cuestión nada más como preventiva, ¿no?, de precaución, y la de color verde, que pues es seguir, ¿no?, avanzar sin ninguna dificultad.
En ese sentido, así pueden catalogarse a los elementos estructurales ante una posibilidad de falla, ¿verdad? Tenemos que en el rango menos susceptible, en el menos preocupante, en el menos severo para una estructura, o sea, de menor severidad a mayor severidad, así como lo están viendo, menor en el color verde, mayor en el color rojo, pues son las instalaciones, ¿verdad? Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pues regularmente son elementos no que sean de poca importancia, sino que la consecuencia de una falla no es tan severa para una estructura. Sin embargo, fíjense aquí en el ámbito de las instalaciones hay también que ser muy juicioso en esta diferenciación, porque fíjense, en ocasiones, vamos a suponer en ocasiones muy drásticas y sumamente trágicas, ¿verdad? Vamos a suponer que hay una instalación sanitaria o una instalación hidráulica que tiene una fuga, ya sea de aguas negras o de agua potable, y que pues esa fuga empieza a expandirse, pues por ejemplo en un muro, en el piso, ¿verdad? Y sobre todo cuando llegan al piso, puede ocurrir que esa fuga sea de tal magnitud que empiece a socavar el material del terreno, ¿verdad? O sea, lo empieza a arrastrar, encuentra algún espacio, alguna, eh, alguna oquedad, y pues por ahí se empieza no nada más a filtrar el agua, sino en su recorrido, el agua empieza a transportar parte del terreno que está debajo, ¿no? Y eso genera pues una socavación. Eso puede ser muy dañino porque desencadena un problema estructural quizá de la cimentación en un punto muy focalizado, como puede ser un muro, una columna, ¿no? Puede generar un asentamiento. Y sin embargo, no fue el problema la columna como tal o la cimentación como tal, sino en este caso una instalación hidráulica o sanitaria que no fue atendida o reparada en su momento, ¿no? Entonces, a pesar de que está en el rango verde, este tipo de fallas en ese tipo de instalamiento, ese tipo de fallas en ese en las instalaciones puede desencadenar, ¿verdad?, otro tipo de falla en un elemento estructural. Bueno, luego, subiendo o escalando la consecuencia en la severidad de una falla, pues pueden ser los muros divisorios, ¿verdad? Muros divisorios no son estructurales, no aportan rigidez, no aportan resistencia a una estructura, pero sí pueden desencadenar alguna falla notable. Vamos a pensar que si es un muro de mampostería que es divisorio, pues si se colapsa, si cae, por ejemplo, puede caer sobre alguien, sobre una persona, puede, suponiendo que ese lugar tenga algún tipo de información o archivo muy importante y ese muro se colapsa, pues puede dañar el contenido de ese lugar, ¿no? Entonces eso puede desencadenar, como dice ahí, una falla mayor. Las cubiertas ligeras, o como dice las techumbres ligeras, pues también suelen ser elementos cuya falla no es tan drástica, tan crítica. Sin embargo, en términos de las cubiertas ligeras, también les digo, hay que tener juicio en este sentido, cierto criterio para visualizar el daño. Por ejemplo, me ha tocado ver en 2 ocasiones fallas de cubiertas, o sea, que hagan de cuenta que ocurrieron hace 3 días, y la verdad la manera en cómo llegan a fallar por efectos del viento, por efectos del granizo, ¿sí? Llegan a colapsarse porque pues, no fueron calculadas para esa condición de carga, tanto viento o granizo. Resulta que se caen, ¿verdad? Se colapsan, y la manera en cómo colapsan, en cómo caen, es muy, muy drástica, ¿eh? O sea, se ve muy aparatoso. Eh, la manera en cómo se dobla la lámina, en cómo se deforman las armaduras, vamos, su nombre lo dice, cubiertas o techumbres ligeras, ¿verdad? Son tan ligeras, ¿verdad? Que el viento, pues es lo que puede dañarles, o el peso como el granizo. Entonces hay que cuidar ese aspecto porque pues cuando una cubierta ligera falla, pues falla todo. Está
considerado como una falla menor, pues debido a que son lugares descubiertos por lo regular, ¿no? En los que ocurren ese tipo de fallas, y entonces, pues no van o por ejemplo, si es una nave industrial, pues regularmente hay mucho control en la seguridad, ¿no? del lugar, pues eso genera, permítanme, joven. No sé, eso genera pues problemas, ¿no? Eso no genera problemas en el ámbito del mantenimiento. Luego las losas, por ejemplo, las rampas, por ejemplo, peatonales o rampas vehiculares en estacionamientos, los sistemas de losas, de cubiertas, pues ya vean que están en un rango intermedio, ¿no? Ya pueden generar una falla o desencadenar una falla mayor. Luego vienen las traves, pues las traves que forman parte de sistemas reticulares, sistemas estructurales con, estructurados con elementos lineales, columnas, marcos en general, estructuras esqueletales. Las traves pues pueden también desencadenar una falla mayor. O sea, ven que están en un rango, vamos, que no requiere demasiado cuidado, pero siempre deben atenderse las fallas que se observen, pues para repararlas o tratar de devolverles su condición de original de resistencia, de rigidez. Y ya en la parte más alta, siguiendo hacia la flecha de color rojo, donde las consecuencias de una falla son mayores, son más drásticas, eh, este, más adversas para la propia estructura, vienen los muros estructurales, ¿verdad? O sea, vamos a pensar ahí en muros estructurales, los muros de carga, sean de mampostería, sean de concreto, la mampostería en sus diversas condiciones, mampostería confinada, mampostería reforzada, los muros que se trate, del material que se trate, siempre y cuando sean estructurales, pues sí, si llegasen a fallar, van a tener una consecuencia mayor, ¿verdad? Que va a hacer, que va a necesitar y a requerir, pues un mayor costo seguramente de reparación, que probablemente tenga situaciones más, más, eh, situaciones más drásticas en cuanto a la supervivencia, por ejemplo, de las personas, ¿no? Los muros, y ya no se diga al final las columnas, ¿verdad? Si un elemento estructural como una columna falla, pues también las consecuencias pueden ser aún más drásticas, más severas, ¿sí? Y pues a lo mejor incluso rayar en la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, eso pues es de cuidado. Bueno, así es como se cataloga. Ahora, ¿cómo podemos correlacionar, así como lo dice, un daño, ¿verdad? Con la capacidad, dice ahí, remanente de un elemento estructural? Todo esto se establece mediante pruebas experimentales, pruebas en laboratorio. Es como se llega a estas conclusiones. Y lo que observamos allí, como ejemplo, en estas fotografías y en la gráfica, es un muro, ¿verdad? Es un muro de mampostería, sí, de mampostería me parece, que se somete a ciertas cargas, ciertas condiciones de carga, ¿verdad? Que son fuerzas cortantes. Entonces, significa que este muro, ¿verdad?, está siendo sometido a una carga como esta que acabo de colocar en color verde. ¿Cómo? Pues en laboratorio se consigue. ¿Y qué es lo que se observa con esta condición de carga? Una carga lateral. Pues que para cierta magnitud de esta fuerza cortante, ¿sí? Aquí lo podemos ver, la deformación o el desplazamiento del muro en su plano, pues vean cómo empieza a crecer de 0 hasta un valor de 5, que son 5, bueno, aquí en la gráfica se ve 5 milímetros, ¿no? Y luego,
A partir de cierto rango, vean que aumenta, como que baja otro poquito, sube de nuevo, llega a otro punto muy bien identificado que correspondería al máximo valor de fuerza cortante que se podría presentar, que más o menos está en el rango de los 10 milímetros, ¿no? En este caso. Luego, si continúa esa carga mantenida en la estructura, en el muro, lo que vamos a observar es que la capacidad resistente se reduce, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo lo que indica esto es que la capacidad resistente de la fuerza cortante ya no fue la misma magnitud que se había alcanzado en una lectura anterior, sino que ahora ha disminuido. Luego, otra vez, sube otro poco para finalmente descender muy rápido hasta un valor de fuerza cortante menor. Y entonces aquí podemos asociar, como dice allí, el daño en el muro, el agrietamiento en el muro estructural con la deformación o los desplazamientos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lo que observamos es que hay una correlación. Significa que este tipo de muros tienen un valor máximo de resistencia a la fuerza cortante. Aquí está, ¿verdad? Para este experimento fue del orden de las 9 toneladas y su deformación del orden de 10 para este valor. Pero lo que debemos visualizar también es cómo al decrecer la capacidad resistente, ¿sí?, la deformación también creció, si no en la misma proporción, sí en relación a esta configuración de los nuevos valores de cargas. Bueno, o sea, y luego vamos a ver esta otra gráfica. Bueno, esto nos da una idea, esto fue un muro de mampostería, o un muro, ¿no? Vamos a dejarlo en un... Ahora, vean la gráfica cómo se extiende hacia el lado derecho, ¿verdad? Llega a un valor máximo, les digo, luego decrece y se prolonga, se extiende hasta cierto valor de desplazamiento. Bueno, esto mismo se puede hacer, como dice aquí el título de esta gráfica, en un elemento de concreto reforzado con comportamiento dúctil. O sea, una viga o una columna que tenga ese comportamiento, es decir, que sea una sección subreforzada, ¿verdad?, puede presentar esa curva de capacidad de carga contra deflexión o deflexión con la capacidad de carga. Y entonces lo que se ve en este tipo de ensayos es que existen 5 zonas muy bien definidas donde hay una característica de respuesta estructural, ¿sí? Y entonces ahí pueden ver que dice, para el caso de carga lateral, ¿no? Acá está mi... Para la carga lateral, para la carga vertical, ¿sí?, cómo es que ocurre este fenómeno. Entonces, miren, ¿cómo debemos leer esta gráfica? Bueno, está la capacidad de carga en el eje vertical y la deflexión en el eje horizontal. Resulta que para valores muy pequeños de carga, aquí lo pueden ver, es un valor muy pequeño, se presenta como respuesta estructural un agrietamiento del concreto. Ahí está. Para valores pequeños de carga. Luego, si se sigue incrementando esa carga, ¿verdad?, la acción, entonces vamos a llegar a un punto donde vamos a identificar que el acero de refuerzo empieza a fluir. Por eso dice ahí, fluencia de las barras en tensión, sería la sección 2 o el tramo 2. Cuando el tramo 2 o sección 2 finaliza, ¿sí?, o sea, llega a su valor
Si no límite llega aquí a este valor intermedio, aquí puede decirse que el valor de la carga, de la capacidad de carga, es muy parecido al valor donde inicia la etapa 4. O sea, entre este punto y el otro punto tenemos esa línea verde, que es la que representa esa variación. Entonces, ese mismo tramo comparte dos secciones de, eh, de clasificación, la 2 y la 3. Más adelante está la 4 y bueno, más adelante está la 5. ¿Qué vemos? Bueno, que cada zona, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, comienza y termina en un valor que es característico. ¿Sí? ¿Dónde es que es característico? Bueno, pues miren que la zona 1 termina donde las barras en tensión, la cero en tensión, comienza a fluir. La 2 pues se comparte con la 3, a excepción del tramo intermedio, donde hace el cambio de clasificación del daño, como lo dice, del 2 al 3. Es decir, el tercer renglón, este que vemos aquí, nos da la idea de que los daños se pueden clasificar en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. El tipo 5, pues es el daño más... el tipo 5 es el tipo de daño que pues ya prácticamente no se puede componer, ¿no? O sea, va a quedar mal la estructura, ¿no? Y como lo dice ahí, pandeo de las barras del refuerzo, desprendimiento del concreto, del recubrimiento, ¿no? Entonces ya no hay manera de salvar a la estructura si tenemos un tipo de daño 5. Eh, Sin embargo, si el tipo de daño, la clasificación está en el rango 1 o 2, pues se puede seguramente la estructura reparar y quedar como en condiciones originales de la construcción. Bueno, pues a esta capacidad, ¿verdad? A esta forma en que se alcanza una deflexión máxima antes de que falle la estructura, es como podemos interpretar también a la ductilidad, ¿sí? ¿De qué trata la ductilidad? Pues de esa capacidad de un elemento, de un material, para deformarse ampliamente antes de colapsarse, antes de fallar. Y entonces esa ductilidad está asociada a la clasificación del daño que nos ayuda o nos aporta un comportamiento, bueno, esta gráfica con comportamiento dúctil. ¿Va? ¿Preguntas ahí, jóvenes? No, ¿Preguntas? profe, no por el momento. Okay. Bueno, vamos a dejarla ahí, jóvenes, porque de repente el ruido como que aturde. Y bueno, eso era lo que me interesaba ver, les insisto. Esto es digamos, el mecanismo del comportamiento dúctil en un elemento estructural. ¿Va? Nos vemos mañana, jóvenes, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Luego. Luego.